muchas veces vemos que un derecho fundamental como la libertad sindical se ve doblegado ante el poder económico, ¿no? Y eso no me suena que sea justo ni que sea correcto. Al estar sancionados con multas principalmente, se contribuye a la ineficacia del derecho como un mecanismo de disciplinamiento de las relaciones laborales. ¿Y por qué? Porque la empresa analiza, ¿no? Hace el ejercicio que puede asumir el costo de realizar una práctica antisindical. O sea, analiza si le sale más o menos barato el pedazo de práctica, así en términos más bien prácticos. Incluso pueden asumir el costo de destrozar a un sindicato, a una organización sindical que está en germen o en movimiento. Eso el sistema lo permite. Un ejemplo paradigmático de esto, que quisiera comentarlo acá, porque se refiere a lo que le estoy hablando, es el caso de una sentencia del Juzgado del Trabajo de La Serena, la T20 del 2012. Es un poco antigua, pero viene al caso, y muchos de ustedes la deben conocer, el canto de sirenas de la juez Nancy Blue, que entiendo que es oriunda de estas tierras por lo demás. Se trata de una típica represalia empresarial. Los hechos indican que un sindicato naciente al año de nacido pierde más del 80% de sus socios a causa de despidos injustificados y el desafuero o los procesos de desafuero de toda la directiva sindical. La juez tiene por acreditado que los despidos se hicieron con la intención de deshacerse del sindicato, de los trabajadores sindicalizados, y declaró efectivamente la existencia de una práctica antisindical en el caso, pero al mismo tiempo advierte que el derecho llegó tarde. Porque aunque sancione con el máximo del rigor que le permite el legislador, solo se va a tratar de un costo económico, de una sanción pecuniaria que probablemente el empleador va a pagar con gusto con tal de deshacerse del sindicato. Ya no va a tener un sindicato con quien lidiar. Luego, la misma juez en la sentencia se corrige y nos dice que el derecho no tenía nada que hacer en el caso, porque la respuesta de fondo es política. Y luego lanza una frase que resume todo el fallo, que dice: en Chile el sindicato pequeño está condenado al fracaso. Por último, el fallo recomienda a los sindicatos apelar a los poderes políticos por la tutela de la libertad sindical, ya que declara que las acciones judiciales son inoperantes, así lo dice el fallo. Este fallo es conocido como el canto de sirenas, porque en algún momento dice, bueno, la participación que se les ofrece o se les promete a los sindicatos no pasa más de que ser un canto de sirena, algo que se declara pero que no es cierto, no es real. Lamentablemente, el caso no es único. En Santiago los jueces quizás somos menos poéticos, pero nos vemos igualmente enfrentados a este tipo de situaciones, los vemos. A ver, solamente por dar algunos ejemplos, ayer Rodrigo Palomo hablaba del caso Starbucks, de lo duro que fue la primera negociación, o sea, la formación del sindicato y la primera negociación de Starbucks fue horrorosa, fue una batalla campal. Personalmente me tocó participar en un juicio de una de las prácticas antisindicales a las que fue condenado y vi la cantidad de pruebas era inmensa. Uno generalmente falla ese tipo de casos con indicios, pero aquí había realmente orgía de pruebas, una cosa demasiado evidente. Bueno, el sindicato estuvo tan desgastado después de la primera negociación, perdió socios, cada batalla fue muy dura. Por lo tanto, al llegar el plazo de la segunda negociación, el sindicato lo pensaba, o sea, ¿valdrá la pena? ¿Vale la pena hacer todo este esfuerzo para lograr quizás lo mismo que teníamos antes? Eso el sistema lo permite. Tengo otro caso mucho más actual que en Santiago todavía tiene coletazo, un instituto profesional de Santiago, un conglomerado de empresas, donde el dueño se ha dado el lujo de nunca recibir a los dirigentes sindicales, nunca, y negarse a la negociación colectiva, incluso devolviendo la notificación a la Inspección del Trabajo, diciendo, no, yo no soy el dueño, ellos no son mis trabajadores, incluso despidiendo a las personas con fuero, a priori, ¿no? Eso el sistema lo permite. Claro, se llenó de juicio,
pero algunos de esos juicios los ganó, ya sea por caducidad, por cualquier tema, y algunos los perdió y paga. ¿Ya? Pero el sistema permite que eso ocurra. Lo que yo les decía, no parece correcto ni lógico que un derecho fundamental se doblegue ante el poder económico. Pero no es solamente la normativa legal la que debilita la libertad sindical, ¿eh? Y también se percibe una resistencia cultural. Los propios jueces del trabajo, que estamos llamados a hacer operativa esta tutela, nacimos o nos formamos en ambientes sin sindicatos. Personalmente, crecí sin sindicatos, no tenía ninguna cercanía, estaban proscritos de hecho, estaban prohibidos. Y nuestra formación en derecho colectivo, me estoy refiriendo al pregrado, generalmente se limitó a la enseñanza de los trámites y plazos de la negociación colectiva. Eso es lo que llegamos sabiendo. Por lo tanto, es lógico que los jueces nos sintamos incómodos con las causas sindicales, las causas colectivas, nos saca de nuestra zona de confort. Muchos de nosotros solo conocimos la significación de la libertad sindical estando de jueces en algún curso de perfeccionamiento o en algún posgrado. Esto en el mejor de los casos. Sospecho que lo mismo debe pasar con muchos abogados, con quienes a veces parecemos hablar idiomas diferentes en lo que a negociación colectiva y libertad sindical respecta. Una vez al inicio de la reforma procesal laboral, un abogado me preguntó en audiencia, estábamos tratando un tema de práctica antisindical, me preguntó en qué parte de la ley decía que la empresa tenía que permitirle al sindicato poner un diario mural en ella. Ello tiene que ver con la baja valoración y el escaso conocimiento del valor de la libertad sindical, si nos creemos que realmente es un derecho fundamental. Hay que sumar también una falencia técnica. Los sindicatos no tienen garantizado una asesoría legal y judicial gratuita y tienen que buscarla a su suerte. En algunos casos encontrarán buena asesoría, en otros no. Y ello también redunda en una desigualdad de armas, tanto en la vía judicial como también en la administrativa. El panorama entonces, como ven, para la tutela judicial de la libertad sindical no es muy alentador. Pero para hacer honor al concepto de libertad sindical y no confundirlos o no ser malinterpretada, permítanme referirme a dos situaciones que en mi concepto no constituyen libertad sindical. Primero, no es tutela de la libertad sindical siempre defender al sindicato o al dirigente. El sindicato se equivoca, y se equivoca muchas más veces de lo que uno quisiera. Y en pos de la libertad sindical hay que señalarle cuando está equivocado. Y se confunde la libertad sindical con el beneficio de un sindicato específico, por ejemplo, con los conflictos intrasindicales. Eso da mucha pena. Uno supone que los trabajadores tendrían que estar unidos para hacer un frente, pero esto ocurre. También hay que resaltar las malas prácticas de los fueros desligados de intereses colectivos o de actividad sindical real. Eso es un problema que tenemos y eso no es, o sea, no podemos tutelar eso porque no es libertad sindical. Por otro lado, tampoco es tutela judicial la escalada de acciones judiciales que ha traído la Ley 20.940, que moderniza las relaciones laborales. La tutela judicial no es inmiscuir al tribunal en los procesos de negociación colectiva. No es necesario que el tribunal decida por la empresa, tampoco por el sindicato. La idea es que se fomente una instancia en donde ellos mismos se pongan de acuerdo, con autonomía, y se tiene que limitar la intervención del tribunal al mínimo. Eso es lo que decía el mensaje de esa ley, pero lamentablemente ello no se cumplió, ya que lejos de potenciar la autonomía sindical, abrió el espectro de acciones judiciales a un nivel que ya todavía no sabemos cuántas más acciones vamos a conocer, desatando judicialización y la heteronomía. Históricamente, la tutela judicial de la libertad sindical se ha reducido a la represión de las conductas antisindicales y al desafuero o al despido de dirigentes. Sin embargo, hoy en día el tribunal puede conocer de múltiples aspectos del conflicto colectivo, algunos de los cuales no son más que nudos o vacíos del legislador que han contribuido a ralentizar los procesos de negociación colectiva,
llenando de paso a los tribunales de una carga de trabajo que no nos viene bien, créanos. Entonces tenemos un derecho fundamental con gran potencial social, pero que es resistido, incomprendido y debilitado por diversas razones, desde su concepción legal hasta su judicialización. Pero bueno, no quiero quedarme con la sensación pesimista, ¿no?, del vaso medio vacío. Tengo algunos fallos que creo que sí opera una tutela judicial. No voy a poder comentárselos porque me pilló el tiempo. Sin embargo, termino señalando que, en conclusión, ¿no?, la libertad sindical, aun cuando es reconocida en nuestro país formalmente como un derecho fundamental, no es tomada en cuenta en su contenido esencial como instrumento igualador. O este contenido es resistido o es incomprendido. No se observa tampoco voluntad política de que exista un fortalecimiento de la libertad sindical que permita el contrapeso de poderes que es tan necesario, y cada vez más se utiliza la tutela judicial para zanjar controversias que deberían haberse resuelto de otro modo. Esta situación hace que los tribunales entren a operar generalmente tarde, a veces donde no debieran, con el lamentable costo de la judicialización y a veces también la instrumentalización del tribunal para el logro de los fines del sindicato o de la empresa en la negociación. Muchísimas gracias.